Moral. Recordemos que la ética es el proceso que tenemos para llegar a conclusiones y la moral de alguna manera es nuestra respuesta. ¿Cuál es la conducta que adoptamos? ¿Cuáles son las decisiones que tomamos? Vamos a ver ahora el razonamiento moral. Hay un texto en 1 Corintios 13, 11 y 12, palabras de Pablo que dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y el verso 12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo sabe bien que la persona crece en su capacidad del discernimiento moral. Pablo sabe que es un proceso que dura toda la vida. En el texto menciona sus etapas de niño, su forma de pensar, de juzgar, diferentes a sus juicios, a sus razonamientos en su etapa de ya una persona adulta, pero cómo se deja lo anterior y se adoptan las nuevas formas de ser. Y bueno, pues es una enseñanza también para nosotros cómo pues debemos ir avanzando en ese proceso de tener ese discernimiento moral. Saber que es un proceso que dura toda la vida, saber que no lo sabemos, tener presente que no lo sabemos todo. Muchas veces esa es una... Cuando llegamos a entender que no lo sabemos todo, avanzamos porque no tenemos todas las respuestas, no tenemos todo el conocimiento. Muchas veces se piensa que los líderes en las iglesias son sábelotodos y no. Hay que aprender a conocer, es cierto, los dones y virtudes que Dios nos ha dado, pero también conocer nuestras limitaciones. Y es que miren, si ya lo supiéramos todo, entonces, ¿qué casos sería estar aquí aprendiendo o qué función desempeñaríamos como creyentes si ya lo sabemos todo, si ya llegamos? Pero estamos en ese proceso. Aquí nuestra meta es Cristo, Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo de vida y hacia allá vamos, y hacia allá vamos. Y el proceso no es el mismo el que estoy viviendo yo, bueno, que nací dentro de la iglesia, pero que no ha alcanzado toda la madurez que me hace falta, al proceso que tiene una chica o un joven que se acaba de bautizar, o al proceso que tiene una persona que ha pasado muchas situaciones dolorosas en su vida. O sea, cada quien tiene diferentes procesos de discernimiento moral. Lo importante es saber que vamos en un camino que lo mejor sería saber que vamos avanzando, ¿verdad? Eso sería muy bueno, saber que vamos teniendo más apertura, que nuestra visión se va ampliando. Aquí yo tengo atrás una ventana, y yo puedo darme un poquito, si me asomo, puedo imaginarme primero, tengo aquí unas cortinas, puedo imaginarme que afuera pues está el cielo, puedo ver cómo está, pero puedo imaginarme, pero si abro un poquito la ventana, me voy a dar cuenta cómo es la realidad, me voy a dar cuenta, pero si en vez de estar aquí sentada, me levanto, tomo y salgo, voy a conocer mejor. Entonces, así es el discernimiento moral, de acuerdo a la información que tenemos. Y acuérdense que de acuerdo a la información que nos dan los sentidos y donde participa no solamente la razón, sino también los sentimientos, la afectividad. Entonces, eso nos va dando un conocimiento más amplio para poder percibir la realidad, para poder entender la realidad, para poder también entender los problemas éticos de la vida. Entonces, aquí el ejemplo de Pablo es claro. Cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dice que conocía en parte, pero dice que va a conocer cara a cara, o sea, va en ese camino para llegar a ese conocimiento pleno, al conocimiento pleno, al conocimiento total. Ay, pues Pablo conocía bien su realidad, sabía que era un proceso que debe ir avanzando día a día. Entonces, pues qué bueno que nosotros nos demos cuenta. Si sabemos eso, ya hemos avanzado. Si sabemos que vamos en ese proceso, que no lo sabemos todo, que vamos aprendiendo día a día, pues ya es bueno, nos ubica en una realidad importante. En este capítulo del libro, en esta parte del libro, vamos a explicar y evaluar varias formas de razonamiento para la toma de decisiones éticas. Vamos a ver 3 tipos de razonamiento para la toma de decisiones éticas. Cómo tomar mejores decisiones ante los dilemas que se nos presentan cada día. Vamos a aplicar estas formas de razonamiento a casos reales e indicar algunos elementos claves para tener un razonamiento ético y vamos a ver las dimensiones de la ética y su importancia en el razonamiento moral. Vamos a ver 2 problemas éticos. Son los que presenta el libro, 2 problemas éticos. Y el primero se los voy a presentar a ustedes. Aquí está. Y me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué haría usted para resolver esta situación? ¿Qué haría usted para resolver esta situación? Este es el problema. Un grupo de terroristas secuestran un avión con 125 pasajeros. Un grupo de terroristas secuestran un avión con 125 pasajeros. Los terroristas demandan la libertad de compañeros encarcelados en otro país. Ellos están exigiendo la libertad de sus compañeros encarcelados en otro país y advierten, si no hacen lo que ellos piden, van a matar uno por uno a los pasajeros. Ese es el gran dilema. Ese es el gran problema. ¿Qué haría usted para resolver la situación? ¿Qué haría? Está la demanda de los terroristas. Está el peligro sobre las personas que están en ese avión. Los terroristas quieren la libertad de sus compañeros que están encarcelados en un país, quieren la libertad, y si no los liberan, ellos van a ir matando uno por uno a los pasajeros del avión. Usted es el encargado, pues, de responder a las demandas de los terroristas. ¿Qué haría? Hermana, hermano, hay tiempo para responder. ¿Qué haría? ¿Contesta las demandas de los terroristas? Sí, no. ¿Qué haría? Buenos días, hermana. ¿Me escucha? Sí, sí, le escucho. Y yo trataría de contestar las demandas, pero viendo la posibilidad de poder salvar a las personas sin necesidad de que los terroristas maten a alguien. Es
creería que es una situación muy compleja para determinar qué es lo que puedo hacer, porque hay miles de variantes. Sí. Si muevo algo, puedo ocasionar de que los terroristas maten, y si no hago nada, pasa exactamente lo mismo. Ahí estaría el dilema. Es cierto, María. Es cierto. Muchas gracias, María. Adelante, hermano Manuel. Sí, es una devolución, diríamos, de manera reactiva, ¿no es cierto? Nosotros reaccionamos a algo que está sucediendo. Yo creo que ahí tenemos un condicionante importante, ¿no? Obviamente no nos tenemos que separar no nos separamos de lo ético jamás, ¿no es cierto? Bueno, mi pensamiento es priorizar por la vida humana, ¿no? Que es lo que, bueno, de alguna manera creo que es nuestra como ética en este caso, más allá que no estamos de acuerdo seguramente con el procedimiento de estas personas. Luego se tomará o se seguirá viendo cómo procesar a los delincuentes. Gracias. Muchas gracias, hermano Manuel. Palabras claves, priorizar la vida, ¿verdad? Muchas gracias por su aportación. ¿Quién más, hermanas, hermanos? ¿Cómo decidirían ustedes? ¿Qué harían? ¿Qué harían? No acceder a las demandas. No acceder a las demandas y poner en riesgo la vida de los pasajeros. ¿Sería esa una solución? La razón, si accede de esa forma, ¿cuántas personas serían dañadas? Las decisiones implican o que los pasajeros mueran o que los terroristas mueran. Qué interesante aquí, en estos dilemas, ¿verdad? Donde se tienen que aprender a negociar y a poner en la mesa todas las posibles soluciones para encontrar la mejor. Entonces, no acceder a las demandas y poner en riesgo la vida de los pasajeros, o acceder a las demandas para salvaguardar la vida de los pasajeros, poner en la mesa de negociaciones la regla no matar, amar al prójimo, negociar y acceder a las demandas para no enviar a los pasajeros a la muerte. Las consecuencias se tienen que valorar en las dos decisiones, se tienen que tomar en cuenta. Lamentablemente, hermanas y hermanos, estas situaciones y especialmente las decisiones nunca son tan simples. Ninguna decisión será del todo satisfactoria, sobre todo porque no hay una solución moralmente clara. No hay una solución moralmente clara. Si la regla es no matarás, cualquier decisión implicará la muerte de personas ahora o más adelante. Si la regla es ama a tu prójimo, también puede surgir la pregunta, ¿cuál prójimo? ¿El pasajero que está sentado allí en las filas del avión? ¿O una futura víctima en otro secuestro? ¿O incluso el aeropirata? Porque también esos terroristas también son los prójimos que tenemos. La regla resulta incierta y la decisión final también implica riesgos.
son decisiones complejas donde tenemos que poner en juego ciertos parámetros que vamos a estudiar más adelante. Hay otra situación que nos presenta el libro. El segundo caso es acerca de la escuela donde va a inscribir a su hijo, a su hija, o si no tiene usted hijos, a un hermano pequeño. Tiene dos opciones. Poner a ese niño, inscribirlo en una escuela de gobierno o en una escuela privada. No sé las condiciones de las escuelas de gobierno que hay en el país donde usted vive, pero aquí, por ejemplo, en el país donde yo estoy, muchas veces las condiciones de las escuelas de gobierno no son tan buenas como las características o comodidades de las escuelas privadas. Las escuelas de gobierno tienen un currículum de estudios a veces limitado. Las escuelas privadas, como cobran, tienen un horario más extendido, incluyen en su plan de estudios asignaturas y actividades diferentes, más creativas, más formativas que las escuelas de gobierno. Entonces, a lo mejor la pregunta no es tan difícil aquí, a lo mejor la pregunta, ¿dónde inscribiría usted a su hijo o a ese niño pequeño que está bajo su responsabilidad? ¿En una escuela pública o en una escuela de gobierno? Tomando en cuenta esto, que aceptar llevar a ese pequeño a una escuela privada, implicaría pues hacer a un lado la educación pública, esa educación que ofrece el gobierno, y si usted decide por esa escuela privada, pues de alguna manera va a ser más grande la brecha entre estudiantes de una escuela y estudiantes de otra. ¿O decidiría usted por llevar a su hijo a esa escuela de gobierno? A esa escuela, es cierto, tiene limitaciones, pero es una escuela donde está la mayoría del pueblo, la mayoría de las personas, con esa actitud de llevar a su hijo o pequeño a esa escuela de gobierno, esa escuela pública, usted mostraría, pues se mostraría más nacionalista, mostraría su confianza en el sistema escolar público. Es cierto, con sus deficiencias, pero con su participación estaría mostrando su apoyo para que esa educación pública, esa educación del gobierno pueda crecer, pueda avanzar con la ayuda y confianza de todos los que participan ahí. ¿Qué hacer? ¿Cómo decidir? ¿Qué decisión tomaría usted? ¿Qué decisión tomaría usted? ¿Dónde inscribiría a su hijo o a ese pequeño? ¿En una escuela pública o en una escuela de gobierno? ¿Cuál es su respuesta? No es tan difícil como la de los terroristas que tienen amenazada la vida de los pasajeros del avión. ¿Cuál es su decisión en este segundo problema ético? ¿A dónde llevaría a sus pequeños? ¿A una escuela pública o a una escuela privada? Hola, buenos días. Hola, buenos días, Natalia. Bueno, ese problema nos pasa, a mí me pasó cuando tuve que mandar a mi hijo ahora en la escuela. O sea, no es ir tan lejos, ¿no? Porque acá también tenemos la escuela del gobierno y tenemos las escuelas privadas.
Y era un dilema, porque sí, está esto de decir, bueno, lo mandamos a la escuela del gobierno y está en la sociedad, está en el barrio y aprende. Pero después lo mandas a un privado y bueno, ahí es donde aprende o sea, para su futuro, ¿no? Entonces nosotros realmente decidimos por el futuro del chico y no por esto de llevarlo para que esté con la sociedad, para que... o sea, buscamos para que cuando él vaya a la universidad pueda desenvolverse y pueda seguir adelante, porque lo que es la educación pública, no todos los colegios, no está tan bueno. O sea, es como que, pero es por un sistema político, no por la sociedad en sí, sino un sistema político. O sea, muchos paros, muchas huelgas, se dan pocas clases, los chicos aprenden muy poco, entonces es como que a veces se dificulta muchísimo mandarlo en lo que es en el Estado. Por Muchas ejemplo, gracias, Natalia. a los chiquititos que son de jardín, sí, por ejemplo, a la nena que es de jardín, que no interviene el tema de la educación, del aprender, sí le mando al público. Pero después cuando ya va creciendo, los mandamos al privado para que sea para el futuro, sería para que aprendan, para que puedan desenvolverse después cuando vayan a la universidad. Muy bien. Muchas gracias, Natalia. Realmente se ponen en juego muchos parámetros, muchas ideas, tiene uno que ver de un lado y tiene que ver del otro. Muchas gracias por comentarnos su experiencia personal. María de los Ángeles tiene un comentario también. Levantó la mano. Sí, en mi caso yo los mandé a los dos a una pública, pero a elección mía. No dejé a elección de mis hijos elegir la escuela. Entonces es muy relativo el tema de las escuelas públicas, el tipo de enseñanza. Mi hijo mayor fue a una técnica, salió con un título ya técnico electrónico, y mi hija menor va a una escuela de música, el polivalente de arte. Entonces también es una cuestión de estar viendo los colegios, porque obvio hay colegios buenos, públicos, y colegios malos, públicos. La currícula que dan y demás es bastante amplia. Hay chicos que por ahí vinieron, en el caso de mi hijo, iban de un privado a la escuela técnica, y la escuela técnica estaba muy por arriba del privado. Y ellos tienen no solo salida laboral, sino también una salida hacia la facultad, que ellos tienen a la de ingeniería enfrente de su colegio y no hacen examen de ingreso, porque ya vienen con una preparación. Y también es cuestión de los profesores, y sí, hay muchos paros y demás que han tenido los chicos, y eso es, a uno le preocupa muchísimo, pero también es el ojo de cada uno de ver el colegio exacto que tiene que llevar, porque por ahí el colegio de barrio no es muy bueno, pero uno que está mucho más alejado y es público es bueno. Yo tengo más de, para el colegio de mi hijo tengo 12 kilómetros y para el de la nena 17, para llevarlo y traerla. El más grande ya egresó, pero la chiquita todavía no, y todavía me queda tiempo. Así que en ese sentido estoy bastante más a favor de la escuela pública. No quito el mérito de la escuela privada, que hay muy buenas privadas, pero también hay muy malas privadas. Están en los dos sentidos para los dos lados. Después también la ética y la moral que inculcan los profesores, los directivos, cómo son, cómo se manejan. Eso también es muy bueno verlo desde parte de los padres, porque más allá de que la escuela pública puede no ser muy buena muchas veces, nosotros somos los que tenemos que decidir por ellos. En ese sentido yo no los dejé. Hay muchos que dicen, no, lo dejo que decida. No, yo dije, vos vas a tal y vos vas a tal y chao. Okay. No hubo forma de elección. Muy bien. Muchas gracias, María de los Ángeles. Muchas gracias. Miren, hermanas, hermanos, cómo tenemos que revisar muchos elementos, tener en cuenta muchos factores. Esas decisiones implican toda una reflexión. Y acuérdense, lo que decidimos nos habla de quiénes somos, qué es lo que queremos nosotros, qué valores estamos buscando en nuestros hijos, qué es lo que nos interesa más en la formación de ellos. Entonces, respecto a esa
ética que tenemos en nuestra manera de ser, de pensar, de actuar, nuestros principios bíblicos también intervienen definitivamente aquí, qué es lo que estamos buscando. Todos esos son factores que se tienen que poner sobre la mesa para tomar la mejor decisión. Así que bueno, pues gracias a Natalia, gracias a María de los Ángeles por sus comentarios en este aspecto. Y no son tan graves como las primeras donde están en juego la vida, pero son muy, muy importantes para nosotros como familia en la formación de nuestros hijos. Estos casos ilustran la dificultad de asumir posturas éticas frente a situaciones específicas. Sugieren igualmente que se asumirá posturas diferentes mediante distintos procesos de razonamiento. Depende mucho de lo que se considere el tema ético, de las consecuencias, las obligaciones, el contexto para encontrar la mejor respuesta. La idea es siempre explorar los diversos procesos del razonamiento moral para ver las distintas conclusiones a las que nos pueden llevar. Hay 3 tipos de razonamiento moral y podríamos hacerlo a través de 3 preguntas. Miren, los 3 tipos. El primero es con esta pregunta. ¿Cuál es el resultado o la meta que se debe lograr? Sí. ¿Qué es lo que quiero yo lograr? ¿Por qué lo quiero meter en esta escuela o por qué lo quiero meter en esta escuela? ¿O por qué decido que las cosas se hagan así o asá? ¿Cuál es el resultado o la meta que se debe lograr? Yo quiero llegar hasta este punto, entonces, para llegar a este punto, debo tomar este camino. Si yo quiero ir de México a Argentina, la mejor forma es tomar un avión que vaya de México a Argentina, porque yo quiero llegar a Argentina. O sea, en el primer tipo de razonamiento moral se busca cuál es el resultado o la meta, a dónde quiero llegar yo. En el segundo tipo de razonamiento, esta es la pregunta: ¿cuál es la obligación o el deber que se debe cumplir? Mire, aquí ya no es la meta, no. Aquí habla de mi deber como mujer, como creyente, como cristiana. ¿Cuál es el deber o la obligación que debo cumplir? Ya no es a dónde quiero ir, no, sino lo que yo debo hacer. La primera, ¿cuál es el resultado o la meta? La segunda, ¿cuál es la obligación o el deber que se debe cumplir? Y para el tercer tipo de razonamiento moral, la pregunta es, ¿qué indica el contexto o la situación para poder asumir una postura ética? ¿Qué indica el contexto o la situación para poder asumir una postura ética? Ya no es a dónde quiero llegar. Ya no es cuál es mi obligación. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué es lo que me marca en mi pensamiento cristiano, mi responsabilidad como creyente? ¿Qué es lo que me marca para hacerlo? No es a dónde quiero llegar, sino mi obligación, mi responsabilidad que debo cumplir. Y la tercera es, ¿qué dice el contexto o la situación para poder asumir una postura ética? Aquí en este voy a compartir una imagen. ¿La están viendo? ¿Sí? Vean cómo es que es un símbolo, está en el piso, pero tiene un valor diferente para cada persona. Para unos es uno y para otras personas es otro. Observen, por favor.
Para unos es un 6 y para otros es un 9. Muy bien. Bueno, ahora sí voy a dejar de compartir para que ya no puedo regresar. Un segundito, permítanme ahorita. Voy a dejar de... Ay, no puedo dejar de compartir, no puedo regresar. Creo que en la parte superior, Ochebet tiene para dejar de compartir. Listo, gracias. Sí, gracias por la orientación. Bueno, pues aquí está este problema ético y son 3 preguntas. ¿Cuál es el resultado, la meta? ¿Cuál es la obligación que debo cumplir o cuál es el contexto? Y aquí vemos cómo son 3 posturas diferentes, 3 procesos diferentes y 3 resultados diferentes. Casi siempre se usa uno o más de estas posturas de razonamiento y los usamos de manera automática o inconsciente. Y los usamos de acuerdo a la formación personal que tenemos, ya sea producto donde nos formamos, de la iglesia donde nos formamos. Todo eso influye en las respuestas que damos en las decisiones que tomamos. Estos tipos de razonamiento se llaman presuposiciones o estilos y son pasos previos a las decisiones. Estas 3 posturas se llaman estilos o presuposiciones y son pasos previos a las decisiones. Estas 3 posturas nos van a ayudar a hacer un análisis ético de la situación que necesitamos resolver. A estos 3 tipos de razonamiento moral les vamos a llamar el tipo consecuencialista, el tipo no consecuencialista y el tipo contextualista. Esas 3 posturas son las que vamos a revisar detalladamente, primero Dios, el jueves, y son los elementos que nos van a ayudar a entender cómo se hacen esos procesos de razonamiento moral y cómo tomar las mejores decisiones para las diversas problemáticas que se presentan. Entonces, vemos que eso es el tipo consecuencialista, el tipo no consecuencialista y el tipo contextualista. La próxima clase vamos a ver los 3 tipos. Por lo pronto, ahorita vamos a parar aquí la clase para que por favor ustedes se den tiempo, ahí viene en el sílabo, se den tiempo de ver un video que se llama Ética de Urgencia del autor Fernando Sabater y que dura más o menos como 50 y tantos minutos. Entonces, la invitación es para que vean el video, para que este tiempo que queda ustedes puedan dedicarlo a eso y vamos a entrar de lleno a los 3 tipos
de razonamiento moral en la próxima clase del jueves. Vamos a ver el tipo consecuencialista, el no consecuencialista y el tipo contextualista. Por lo pronto, pues aquí despedimos la clase. Muchas gracias por su asistencia, por sus comentarios. La tarea es que vean ustedes, por favor, el video de Fernando Sabater, que dejen su comentario en el foro. También tenemos su tarea que se vence el día 18 acerca del foro de Adela Cortina. Muchas gracias, hermanas, hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? El material, me hacen la pregunta que si voy a compartirlo. Sí, claro que sí, se los voy a compartir en la plataforma, el material que estamos presentando. Así que bueno, pues muchas gracias. Dios bendiga sus vidas. Cerramos la clase el día de hoy en este momento para que también tengan tiempo de ver el video y las tareas están en el sílabo. Dios les bendiga. Nos vemos. Paz, hermanos. Muchas gracias. Dios la bendice.